Un reflejo de la importancia de los materiales en la vida del hombre es que la prehistoria se dividió en 3 edades de acuerdo a los materiales que prevalecían en la fabricación de sus herramientas: la edad de piedra, la de bronce y la de hierro. A partir de la escritura comenzaron las edades históricas: antigua, media, moderna y contemporánea. Pero si hablamos de la historia de los materiales, en general se señalan 3 edades: la de piedra, la de bronce y la de hierro, en la cual aún estaríamos viviendo. Algunos consideran que hace pocas décadas habremos pasado de la edad de hierro a la edad del silicio o de los materiales electrónicos. Las edades se dieron en distintos momentos en cada continente. Algunas fechas son difusas, otras muy precisas. Si nos preguntamos qué introdujo Colón en América, muchos dirán la lengua, la religión, pero si pensamos en tecnología y materiales, lo cierto es que con Colón y sus navegantes también llegaba a América la edad de hierro. Pero comencemos un poco antes y veamos por qué podemos decir que África, hoy el continente más pobre y más relegado, es en cierto sentido la cuna de la tecnología. A través de estudios de ADN, se pudo determinar que hace aproximadamente 50.000 años, el Homo sapiens, partiendo del África, se lanzó a la conquista del planeta. Llevaba las tecnologías de la piedra, del fuego, de la alfarería y demás conocimientos que había acumulado a lo largo de la historia. Los desarrollos tecnológicos posteriores en cada continente se produjeron en épocas diferentes. En este desarrollo desigual jugó un papel fundamental la posibilidad de comunicación y de intercambio entre las diferentes regiones. La edad de cobre, como transición entre las edades de piedra y de bronce, se desarrolló en América del Sur en forma totalmente independiente de Europa o de Asia. Y la edad de hierro se inició en América recién en 1492 con el descubrimiento del continente. A otras regiones del mundo, como Australia y la Polinesia, la edad de hierro tardó aún más en llegar. Comenzó hace aproximadamente 2 siglos, cuando el uso del metal fue difundido por los europeos. Otra prueba de cómo las edades se dieron en distintos tiempos según la región del mundo la encontramos en la isla de Pascua. Se considera a sus moais, imponentes monumentos de hasta 12 metros de altura, el logro más destacado de una civilización en la edad de piedra. Sin embargo, fueron construidos entre los siglos X y XVI de la era actual. El aislamiento geográfico de esa sociedad en el Pacífico, a 3.700 kilómetros de la actual costa chilena, impidió que otras tecnologías llegaran antes, como la del bronce, que en el territorio de la actual Tailandia era conocida 4.500 años antes de Cristo, y en zonas del Asia Menor 3.000 años antes de Cristo. Si pudiéramos viajar al pasado en una máquina del tiempo, ¿a qué era creen que viajaríamos? La respuesta es simple. Podemos tener casi la certeza de que viajaríamos a la edad de piedra, simplemente porque el 99,7% de la historia de la humanidad transcurrió en ella. ¿Y cómo fue el paso de la edad de piedra a la de cobre? Una vez más tuvieron relación el fuego y los golpes. El hombre primitivo, contemplando las brasas encendidas que pudo obtener, descubrió que si estaban expuestas a una corriente de aire, aumentaba su brillo y el calor que generaban, y así podían elevar la temperatura en sus hornos de alfarería. Si alguna de las piedras coloreadas que usaban para decoración era un mineral de cobre, al ponerlas en contacto con el carbón incandescente, el mineral se reducía a cobre metálico y se fundía. Al apagar el horno, quien lo estaba usando se habrá encontrado entre las cenizas con glóbulos metálicos rojizos. Había descubierto cómo producir un nuevo material, el cobre metálico. Podía deformarlo golpeándolo con una piedra y fabricar objetos. Si reunía muchos de esos glóbulos metálicos y los fundía juntos, podía crear piezas como hachas, espadas y puntas de flecha. No eran tan filosas como las de piedra, pero eran menos frágiles. Además, se les podía dar formas imposibles de lograr con la piedra. Entre los primeros indicios de producción de cobre se encontraron los de la civilización del Valle del Indo, hoy Pakistán, que datan de unos 4.300 años antes de Cristo. También se encontraron en el sur de Turkmenistán y en el norte de Irán,
lo que sugiere un importante intercambio de productos e información. En esa época, para producir el cobre metálico, los hornos debían contar con una corriente de aire forzada, que podía obtenerse construyéndolos en zonas adecuadas o soplando con tubos cerámicos o bien usando fuelles. En Asia, la edad de cobre apareció 4.300 años antes de Cristo. En Perú, con hornos instalados en las laderas de la montaña, recién 1000 años después de Cristo. ¿Qué sabemos de los hombres de la edad de cobre? Sobre cómo se vestían y de qué se alimentaban. Hasta hace pocos años, casi nada. 50 siglos tuvieron que transcurrir para develar ese misterio. Una historia que comenzó cuando dos alemanes salieron a hacer turismo de aventura por los Alpes. Iban camino a un descubrimiento trascendente, gracias a la casualidad y al hielo. Septiembre de 1991, frontera entre Italia y Austria. Dos turistas encontraron un cuerpo en un glaciar. Supusieron que era el cadáver de un escalador, pero los estudios revelaron que su muerte se había producido 3.300 años antes de Cristo. Era un hombre de la edad de cobre. Los italianos advirtieron que el cuerpo había sido hallado apenas 92 metros dentro de su territorio. Lo reclamaron y desde 1998 se exhibe bajo el nombre de Ötzi, el hombre de los hielos, en el Museo Arqueológico de Bolzano, Italia. Junto al cuerpo del hombre, conservado en el glaciar durante 5.300 años, se recuperó parte de su vestimenta, su calzado y accesorios. El cabello contenía partículas de cobre y de arsénico, lo que hace suponer que había participado en tareas de producción y de fundición de cobre. Entre sus pertenencias se encontró un hacha de cobre con mango de tejo, una aljaba llena de flechas con puntas de pedernal, un arco y un cuchillo de pedernal con mango de madera. Ötzi llevaba 2 especies de hongos, uno como producto medicinal y el otro, junto con una pieza de pedernal y otra de pirita, formaban un equipo para encender fuego. La vestimenta incluía un gorro de cuero de oso, una capa de hierba tejida y un chaleco de cuero. El calzado era notable: piel de oso para las plantas del pie, de ciervo en la parte superior y una red de corteza de árbol. Hierba suave circundaba el pie como medias aislantes y el cuero estaba impermeabilizado con grasa animal. Desde tiempos de antaño hasta hoy, las herramientas han sido parte de nuestras actividades como seres humanos. La creación de arpones, agujas, cuchillas y demás son parte del desarrollo de nuestra especie. Continuemos viendo este interesante documental sobre los materiales. Un último dato anecdótico sobre el hombre de los hielos. Un profesor checo hizo una reproducción de su calzado y lo probaron escaladores. Lo encontraron tan cómodo y seguro que un fabricante analizó la posibilidad de comercializarlo, inspirándose en la tecnología de hace 5.300 años. Ahora dejemos a Ötzi y volvamos a la primera civilización conocida del sur de Asia para entrar en la Edad de Bronce. Valle del Indo. Sus pobladores, después de 1000 años de usar el cobre, mejoraron sus propiedades agregándole estaño para obtener lo que hoy conocemos como bronce. Si consideramos que los metales puros son más blandos que sus aleaciones y que una aleación funde a menor temperatura que el metal puro, podemos afirmar que el bronce es un material que funde más fácilmente y que es mucho más duro que el cobre. Fue así como el bronce desplazó al cobre en su uso para armas, cascos o armaduras. Pero, ¿por qué no se lo empleó en carruajes o puentes? La respuesta es simple. Los minerales de cobre necesarios para obtener el bronce no son muy abundantes en la naturaleza, por lo que resultaba imposible encarar grandes construcciones y para estos usos el hombre debió continuar con el uso de la piedra. Con los años, la isla de Chipre se convirtió en una fuente importante de cobre que se comercializaba en lingotes, en tanto que el estaño podía provenir de parajes tan lejanos como las Islas Británicas, lo que demuestra que la navegación ya estaba muy avanzada.